Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia, nuestra reunión semanal de cada jueves. Como en cada reunión le damos gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo con la única finalidad de reconocer a Dios, de hablar de Dios y de su obra, de agradecerle a Dios por su misericordia y por la gracia que ha tenido sobre todos nosotros desde el inicio de la humanidad, y su palabra dice que hasta el término. Hay un propósito y hay un entendimiento. Y Señor, esta tarde te damos las gracias, particularmente porque consideramos que ¿en dónde estaríamos hoy, Señor, si no te hubiéramos conocido? ¿En dónde estaríamos hoy si tú no te hubieras revelado a nuestras vidas? ¿En dónde estaríamos hoy si hubiésemos sido rebeldes a tu llamado? Padre, ciertamente andaríamos sin rumbo, sin dirección, sin un propósito claro y real en nuestras vidas. Pero tú, Señor, como un barco perdido en alta mar, nos has dado un rumbo fijo, un destino, no importa las adversidades, y el rumbo es llegar a buen puerto, sabiendo que estamos tomados de tu mano y que tú eres el que dirige el rumbo de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos alcanzado. Gracias, Padre, porque hoy tenemos verdadera esperanza. No como el mundo nos las ofrece, sino como tú nos las das. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino y habitó entre nosotros, y dice tu palabra, que se despojó a sí mismo, dejó el trono para descender en forma de hombre y habitar entre nosotros. Ni siquiera podemos entender un Dios que se hace hombre, pero podemos tener un destello de comprensión de saber que esto implica una humillación. Se humilló por nosotros, y no solo eso, sino que vino a cumplir un propósito establecido en la eternidad para rescatarnos a nosotros, por amor a nosotros, para que hoy, en la medida que podamos comprenderlo, entenderlo y aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podamos levantarnos y decir que hoy tenemos esperanza, esperanza bendita de vida eterna, y que sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos alertó señalando que en el mundo en el que vivimos, tendríamos aflicciones, tendríamos sufrimientos, habría dolor, porque Dios lo quiere, no porque Dios lo quiere. Obedece a la separación del hombre de Dios. La palabra del Señor dice que el pecado entró por un hombre llamado Adán. Pero así como el pecado entró por un hombre, también por un hombre entró la salvación y la resurrección y la vida eterna. Su nombre es Jesucristo. Y Él nos exhorta en todo momento, no solamente esta tarde, diciendo: no teman, no desmayen,
no desfallezcan, porque yo estoy con ustedes hasta el fin de los siglos. Gracias, Señor. Gracias te damos, porque no solo eso, sino que tu palabra nos quiere dar entendimiento de que después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que no nos dejaba solos, que no quedábamos huérfanos, como en una esperanza lejana, sino que Él pediría al Padre que enviara al otro Consolador, al Espíritu Santo. Y hoy tenemos, y hablo como una responsabilidad, tenemos que comprender que el Espíritu Santo habita entre nosotros. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que no depende de cuánto nos esforcemos, de cuánto hagamos. La obra no es nuestra. La obra es obra del Espíritu Santo, el cual vino a recordarnos todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo y nos enseñó, el cual vino a enseñarnos aún las cosas que no fueron dichas o escritas, el cual también nos alerta y nos dice que traerá convicción a nosotros cuando nos estemos separando de Dios y estemos haciendo cosas que no son convenientes para nuestra vida y que pueden alejarnos de la presencia de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo hace la obra en nosotros, ni siquiera depende de nosotros. Lo expresa perfectamente el apóstol Pablo. No os engañéis, porque la obra no es vuestra, sino es obra del Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de nosotros, de aquellos que tomaron una decisión, creyendo en su corazón y confesando con su boca que Jesucristo es el Señor y Rey de Reyes. No importa cuánto nos esforcemos, porque por nosotros mismos no podemos alcanzar las promesas de Dios, sino que se trata de una declaración, creyéndola en mi corazón, atesorándola en todo momento y reconociendo que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por habernos alcanzado, Señor. Gracias porque hoy podemos detenernos para mostrarnos hacia ti con un corazón agradecido, con manos levantadas, para decir, Padre, Padre, gracias. No nos dejes ni nos abandones. Señor, ahora permite que este tiempo que nos permites tener no sea el tiempo de un grupo de hombres o de personas que simplemente en su emoción y en su condición humana de buena manera buscan alentarse, buscan tratar de alcanzar comprensión entre unos y otros, animarse, consolarse, porque ciertamente tú eres el Padre de consolación. Ciertamente tu palabra dice que la ayuda viene de lo alto y no tarda, no retrasa su promesa. Gracias, Señor. Permite que tu Espíritu Santo obre en nosotros esta tarde y que nos permita atesorar, entender y comprender tu palabra, para que tu palabra haga en nosotros todo aquello que tú deseas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra, el poder y el reconocimiento, Señor.
Bien, durante la semana pasada no tuvimos oportunidad de compartir este tiempo. Consideraba no señalar las razones, pero ciertamente considero que es importante. Las razones por las cuales no tuvimos nuestras reuniones de la semana pasada fue porque tuvimos que hacer un viaje fuera de la ciudad. Mi familia consanguínea, compuesta por mi madre y 4 hermanos, incluyéndome a mí, 3 varones y una mujer. La mujer es la cuarta de los 4. Y el tercero de mis hermanos falleció la semana pasada. Necesariamente teníamos que viajar a la Ciudad de México. Y le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar y estar ahí para compartir, para abrazar y consolar a nuestra familia. Reflexionaba yo en el hecho de que es un proceso en el cual tarde o temprano todos pasaremos, absolutamente todos. Es un proceso doloroso, ciertamente. Es un proceso que implica lágrimas, falta de consuelo, por supuesto. Pero también es un tiempo para recordar que Dios está en control y que Dios tiene un propósito y de que aún estas circunstancias dolorosas, Dios desea que nosotros podamos comprender y entender. Tenemos un cuerpo que ciertamente tiene un principio y un final en el mundo como lo conocemos. Podemos comprender y entender que a pesar del dolor, que a pesar del sufrimiento, a pesar de las lágrimas, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo soberano. El libro de Job, capítulo 1, en el versículo 21, dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Él es el que nos permite la vida. Él es el que nos formó. Y llegado el tiempo, Él nos llamará delante de su presencia. Pero ha establecido algo que desea que el destino final de cada uno de nosotros sea la vida eterna en su presencia y no la vida eterna fuera de la presencia de Él, por siempre y para siempre. No hay opción, no hay teorías alternas. El hombre no lo sabe, pero me atrevería a decir, y quizás ustedes lo vean de una manera radical, no hay otra verdad. Esta es la única verdad. Más allá de los pensamientos, la filosofía humana, además de las religiones, solo hay una verdad. Dios es real. Dios nos ha amado. Envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino ciertamente venga el entendimiento. Y como dice la palabra, y lo expresó nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y la exhortación que el Señor nos permitió tener durante este tiempo para con nuestros seres queridos era exactamente esta: que el cuerpo
de mi hermano, dice la palabra de Dios, está dormido. Pero su alma, tenemos la confianza de que está en la presencia del Señor. Y si usted tiene duda, recuerde lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquel ladrón en la cruz. En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hay todo un tema para comprender esto. No voy a detenerme, pero el paraíso existe. Nuestras almas van directamente al paraíso, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual la promesa es que el Señor nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, en el cual nuestra alma estará delante de la presencia del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y el mensaje para los que permanecemos aún es acercarnos a Dios mientras aún haya tiempo, reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios mientras aún haya tiempo. Ciertamente habrá quien no quiera saber nada de Dios. Ciertamente habrá aquellos que nieguen al Hijo. La Biblia señala cada una de estas posiciones. Sabemos que la muerte no es algo para nosotros como la concebimos y conocemos, no es algo liviano o ligero. Sabemos que la muerte física es dolorosa. La palabra del Señor dice que esto es consecuencia del pecado que entró en el mundo. El libro de Romanos, capítulo 5, a partir del versículo 12, me recuerda y dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así de esta manera la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Habrá quien diga: yo no he hecho nada, yo ni siquiera había nacido. La Biblia desea darnos el entendimiento de esto. Adán y Eva eran almas vivientes. El Señor señaló en el Edén que no podían comer de determinado árbol, del fruto, porque el día que lo hicieran, ciertamente morirían. Es probable, y yo puedo interpretarlo, que la Biblia no lo señala de manera explícita si Adán y Eva entendían lo que era la muerte. El pecado nos separa de Dios. El pecado conlleva a la muerte, para nosotros la muerte física. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, envió a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera nos ha amado Dios, que ha enviado, que ha entregado a su único Hijo, llamado Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, lo subrayo, que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que ciertamente sea llamado a la vida eterna. Humanamente hay cosas que no podemos comprender, pero Dios nos pide que las creamos en nuestro corazón, no con nuestro razonamiento o nuestra mente. Y el Señor dice que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en la medida que lo reconocemos, seremos salvos.
Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya hemos sido perdonados. No se trata de que yo pudiera hacer algo en mis fuerzas humanamente para alcanzar ese perdón. Como nosotros no podíamos, nuestro Señor Jesucristo se ofreció en sí mismo en sacrificio. Él fue la justicia que nuestro Dios requería y fue satisfecha. Por eso todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su mente y lo confiesa con su boca, es salvo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. El que habría de venir es nuestro Señor Jesucristo. Pero el don de Dios no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Y por Él tenemos la presencia de reinar con Él un día. Esta es la promesa, la esperanza bendita de vida eterna, donde el Señor dice que experimentaremos la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios. La Escritura dice en el libro de Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Recuerde que la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y todo vuestro ser lo describe y dice: espíritu, alma y cuerpo. Entender el espíritu y alma y cuerpo entonces me lleva a entender lo expresado en el libro de Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago dice algo más: así la fe sin obras está muerta. Pero se refiere a la obra que Dios, que Jesucristo hace en nuestras vidas. Por eso es que en el servicio de mi hermano, yo me dirigía hacia el ataúd y decía que eso solamente era el cuerpo. Que lo que le hacía vivir, comunicarse, sentir, expresarse, llorar, gozarse, ya no estaba más ahí. Estaba hablando de su alma. Y su alma partió. ¿Hacia dónde partió? Yo estoy convencido que delante de la presencia del Señor, porque tuvimos oportunidad, varias ocasiones, de que Él hiciera su confesión inicial y luego estuviera renovando sus votos, confesando que Jesucristo es el Señor. Solo eso, no por lo que hagamos, nos da el destino final, que es la vida eterna delante del Señor. El confesar a nuestro Señor Jesucristo de un día para otro no nos hace diferentes. Seguimos teniendo una naturaleza humana, una naturaleza que se inclina al mal. Ciertamente el mal está en nosotros
Y quien diga que no, no ha entendido su posición de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Pablo, en mí está querer hacer el mal, porque el bien que debo de hacer no hago. Y aún Pablo va más allá diciendo, ¿hasta cuándo estaré en este cuerpo de muerte? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la muerte física y luego la resurrección en un cuerpo glorificado. No tengo la menor duda de que el alma de mi hermano está en la presencia del Señor. No tenemos la menor duda que estando en esta tierra seguía teniendo conflictos, problemas personales, familiares, disputas, como todos nosotros las tenemos todos los días. ¿Eso nos descalifica? No, eso nos anima a ser mejores personas cada día. El Espíritu Santo va haciendo la obra cada día. Y aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, a partir de ese momento, si usted recuerda ese momento, usted no es la misma persona que antes de hacer esta declaración. Usted es otra persona. Testimonio, dice la palabra, que damos, porque nuestro hablar no es igual, nuestra manera de pensar no es igual. Ante las situaciones que sabemos que ofenden a Dios, tratamos de hacerlas a un lado. El Espíritu Santo está ahí para redarguirnos, para ayudarnos en todo momento. El alma está relacionada con los afectos, la voluntad, la conciencia. Y finalmente el Espíritu. ¿Qué sucedió con el Espíritu? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, antes de morir, dijo, Padre, Padre, te encomiendo mi espíritu, te entrego mi espíritu. Habrá quien dogmáticamente pueda estar en contra. Personalmente, y a la luz de la palabra del Señor, yo no tengo la menor duda. De tal manera que la Biblia habla de que los que han muerto, se usa la palabra de están dormidos. Se usa la palabra sueño para hablar de los creyentes que se nos han adelantado. Y el estar dormidos no significa inconsciencia definitiva, tampoco significa que ya no existen, sino es una manera de hablar de la muerte corporal con la esperanza de la resurrección futura. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Lázaro había muerto, les dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Había muerto. Nuestro Señor Jesucristo dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y lo mismo ocurre con nosotros. Estamos dormidos. Y bien haríamos en estar dormidos en Cristo y no sin Cristo, porque también la Biblia habla al respecto. Pablo dice de los que duermen, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Aquellos que han rechazado a Dios, aquellos que no creen en Dios, aquellos que se han rebelado contra Él, aquellos que no pueden aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. De esto está hablando el apóstol Pablo, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque ciertamente, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron en Él. Y esta es la promesa de resurrección para nosotros. Por lo cual, continúa diciendo el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos
esto en la palabra del Señor y escuche con atención que nosotros que vivimos, nosotros que estamos en esta vida, que hemos quedado hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, no nos adelantaremos a los que se encuentran dormidos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Escuchó? Si usted tiene un ser querido que ya no está, escuche lo que la palabra de Dios dice. Los muertos en Cristo resucitarán, resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué pasará cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Subrayo la palabra siempre. Así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, Primera de Tesalonicenses 4:16, por lo tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Hay vida eterna, hay esperanza bendita de vida eterna. Tenemos una promesa de que nuestro cuerpo se levantará y será un cuerpo glorificado y reinaremos con el Señor por siempre y para siempre. Pablo dice que si Cristo no resucitó, somos las personas más dignas de conmiseración, porque no hay esperanza. No hay nada. Pero Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Él lo dijo y ha dejado como su testimonio su palabra. Bueno, es que su palabra la escribieron hombres. Y eso descalifica la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que escribieron ese libro por inspiración divina, por obra del Espíritu Santo. Y si usted quiere meterse a fondo, puede ver de qué manera pueden haberse comunicado todos los autores que vivieron en tiempos distintos, en escenarios distintos, y hay una concordancia tremenda, lo cual habla de la verdad. Pablo dice en Filipenses 1:23, pero hermanos, confiemos. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, fuera de este cuerpo. ¿Qué es lo que sale fuera de nuestro cuerpo? El alma. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes delante del Señor. Esa es nuestra esperanza para nosotros. El libro de Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nuestro cuerpo vuelve a la tierra como era antes, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto muestra que en la muerte hay retorno a lo que Dios nos ha dado: soplo de vida, aliento de vida. Y en Cristo esta verdad podemos contemplarla con esperanza, porque la vida del creyente está escondida en Dios. Nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas. Nuestra esperanza está
en la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre sus enemigos, sobre Satanás y sus huestes, que el Señor le reprenda. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra fortaleza. Dice el libro de Primera de Corintios 15:55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? No hay victoria para la muerte. No hay victoria para el sepulcro. Hay una esperanza bendita de vida eterna. Primera de Corintios 15:54 dice, sórbida es la muerte en victoria. La muerte sigue siendo dolorosa, es correcto, pero en Cristo no es una derrota. La muerte fue vencida por el Señor. Y para nosotros los que quedamos, que fue un tiempo de exhortación, fue hacer un alto en el camino y en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio del desconsuelo, hacer un alto y reconocer que Dios es Dios, omnipotente, soberano. No hay quien le diga qué haces o por qué lo haces. Y reconocer que nos ama. Y que como nos ama, no quiere que nos perdamos en la vida eterna. Muchos piensan que el hecho de que Dios me ame es que yo tenga complacencia en todos mis deseos humanos. Esto no es así. Y hay tanta gente confundida en relación a ello. El Señor nos pide, haz un alto, reconoce al Señor y a su Hijo, y arrepiéntete por el tiempo que le has negado, por el tiempo que has querido permanecer fuera de Él, simplemente deseando satisfacer tus propios deseos. Y en ese alto haz un compromiso de decir, voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. Esto puede ser así, que el Señor me permita decirles a ustedes que el hecho de que yo esté aquí es testimonio de que así es, porque antes yo no creía, no lo consideraba, demasiado intelectual, a todo quería encontrarle un razonamiento. A Dios no se le busca por razonamientos. Simplemente Él se hace presente en nuestras vidas y oremos para que cuando eso ocurra en la vida de todos y cada uno de ustedes, ustedes le reconozcan en sus caminos. Recuerden que nuestra salvación descansa en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Durante el servicio de mi hermano, tuvimos oportunidad de hacer una exhortación, como está expresada en Romanos 10:9, que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Parece tan elemental. Parece tan sencillo y tan simple confesar a Jesucristo como nuestro Señor y atesorarlo y creerlo en mi corazón. Eso se llama fe. Y serás salvo, no solamente tú y tu casa. La palabra del Señor dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no porque yo diga que tengo fe, sino que es un don de Dios. El tiempo que tuvimos oportunidad
exhortamos a todos en medio del escenario, porque cuando algo así ocurre, a veces nos acordamos de las cosas malas. Y la palabra del Señor nos invita, nos lleva a orientar nuestros pensamientos sobre las cosas buenas. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, que era una exhortación que yo les hacía recordando las cosas buenas en vida de mi hermano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en ello, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Y no solamente para los que se nos han adelantado, en la vida para nosotros exactamente es lo mismo. Ver a los demás como quisiéramos que nos vieran a nosotros. Amar a los demás como deseamos ser amados, de la misma manera que Dios nos ama, expresado en los 2 mandamientos principales en los cuales dice la palabra que se cumple toda la ley. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. ¿Y qué significa amar a tu prójimo? Dejar de señalar, dejar de juzgar, dejar de emitir juicio y cambiarlo por animar, por exhortar, por resaltar las cosas buenas. De la misma manera, para los que se han adelantado, recordar todas las cosas buenas y olvidar todo lo amargo, lo hiriente, lo oscuro, y traer a la memoria lo bueno, lo amable, lo digno, lo valioso. Esto nos recuerda que no dejamos de ser imperfectos, pero el mejorar, el cambiar, honra la gracia de Dios manifestada en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha prometido que estaremos con Él. Dice el Señor, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros escucharán la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero resaltar en esto, y no es algo como una expresión de condenación, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros escucharán la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno, los que confesaron con su boca y creyeron en su corazón que Jesucristo es el Señor, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, aquellos que negaron la potestad de Dios, aquellos que negaron la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, dice, resucitarán para condenación. Juan 5, 28, 29. Finalmente, nuestra exhortación durante el servicio fue en Apocalipsis 20, en la cual el Señor nos recuerda que, llegado el tiempo, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más angustia, ya no habrá más dolor, que las cosas viejas habrán pasado y todas las cosas, incluido el cuerpo glorificado, serán hechas nuevas. Y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Apocalipsis 21:3. Y Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, porque las viejas cosas pasaron. Le damos gracias al Señor, porque en medio de este proceso que seguramente algunos de ustedes habrán experimentado y algunos otros lo experimentarán, le damos gracias porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Porque su palabra verdaderamente viene a traernos consuelo en medio de la aflicción. En medio de la debilidad viene a darnos fortaleza para levantarnos y seguir adelante en el Señor. Le damos gracias para que el Señor haga la obra que tiene que hacer, porque las palabras de exhortación no fueron mías, están escritas en la palabra, y yo no hago la obra la hace el Señor. Le doy gracias al Señor por este tiempo, por permitir compartir con ustedes esta experiencia que acabamos de tener y la fortaleza que el Señor nos da, manteniendo nuestra esperanza bendita de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas tardes.